Palabra, siempre listos. Esta es una iglesia que ama la palabra, ¿de acuerdo? Bueno, entonces levantemos nuestra Biblia. ¿Dónde está tu Biblia? Esta es mi espada, la palabra de Dios. Yo la amo, me la como, la pongo por obra, creo en ella, porque es poderosa para obrar en mí y a través de mí. Eso, sigan hablando con ánimo. Bueno, hemos estado estudiando muchos aspectos de la palabra, de conocer a Dios más, que yo lo pueda conocer, como decía Pablo, que para él era el deleite más grande por encima de cualquier cosa que él conociera, supiera, hiciera, era conocerle a él. Veíamos la diferencia entre ser salvos y conocerlo. ¿Alguien recuerda cuál es la diferencia? ¿O por qué no son lo mismo ser salvo y conocerle a Dios? ¿Qué pasa cuando somos salvos? Voy a ponerlos en el primer curso del IMES. Voy a ponerlos en... A ver, ¿qué pasa cuando eres salvo? Cuando naces de nuevo, ¿qué pasa en ti? Una vida nueva. Tu ser se regenera, las cosas viejas pasan, todo se vuelve nuevo en Cristo. Y esto me da la garantía de poder decir, yo conozco a Jesús. Me da la garantía de decir que Él me ha salvado. Me da la garantía de decir, soy una nueva criatura por la obra de la cruz. Pero no me da la garantía de decir, además, yo conozco a Jesús, a Cristo, conozco al Padre. Estábamos hablando de esto y hemos hecho mucha referencia a ello. Porque mi vida cristiana, vamos a dejar esa puerta abierta, por favor, como este ladito, sí, es bien caluroso, gracias, nos ayuda a que haya corriente de aire, gracias. La intención del Padre no era solo salvarnos. La intención del Padre es que, ¿por qué mandó a Jesús al mundo? ¿Por qué Jesús escogió morir la muerte de cruz? ¿Para dónde está esa voz que me está hablando? Levanta la mano. Exactamente, para restaurar una relación que la humanidad perdió con el Padre. Si nosotros predicamos el Evangelio y solo nos quedamos en nacer de nuevo, estamos predicando un Evangelio incompleto. Porque el corazón del Padre, y no ha cambiado, no solo es que se restaure esa relación, porque para poderla restaurar, como Dios es justo, los que estudian las leyes me entienden, como Dios es justo, y en el libro de Romanos sí que muestra la justicia de Dios, el libro a los Romanos, como Dios es justo, Él tuvo que establecer una obra justa para que la humanidad pudiera nuevamente tener una relación que se había acabado, que se había roto entre el hombre y Dios. Y Él tuvo que encontrar un sacrificio perfecto que pagara el precio de tu pecado y mi pecado, para que sobre Él llevara nuestros pecados, Él muriera en mi lugar, en tu lugar, y se pudiera a través no solo de su muerte, sino que el fundamento de la fe cristiana es además la resurrección. Porque si Cristo hubiera quedado muerto, nada hubiera hecho para darnos vida nueva. Él no está muerto, no se quedó muerto, no está muerto ahora. Él vive, Él resucitó, venció la vida de Dios en Él y a través del Espíritu Santo venció sobre la muerte, porque Él sí descendió al infierno, lo resucitó de en medio de la muerte,
vivió sobre la tierra 40 días más y ascendió a los cielos para tomar su lugar de autoridad, sentado juntamente con el Padre, reinando. ¿Para qué? ¿Para qué todo eso? ¿Solo para que fuéramos salvos? Y pudiéramos decir, uy, tananana, yo soy salvo, tú no tienes la vida eterna. Era para darnos el, digamos, primer peldaño para poder comenzar a desarrollar una relación que se había perdido y que el Padre anhelaba tener con sus hijos, porque al nacer de nuevo pasamos de ser solo parte de la creación de Dios, criaturas de Dios, para ser hijos de Dios. Y por eso Pablo decía una y otra vez, y aquí leímos algunas de las porciones en Colosenses y en Filipenses, que él decía que yo conozca a Dios. Y la oración era que tú conozcas. Entonces el deseo del Padre es que yo siga creciendo en el conocimiento de Él. Digamos, el deseo del Padre es que yo crezca en el conocimiento de Él. Para conocer al Padre es a través de ¿quién? Jesús. Jesús dijo que Él hablaba lo que hablaba el Padre, que Él hacía lo que el Padre le decía que hiciera. Entonces, para conocer al Padre hay que conocer a Jesús. Y el que nos lleva a conocer a Jesús es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el que nos revela, el que nos redarguye, el que nos revela, el que nos enseña. ¿Quién es Jesús? ¿Y cuál es ese corazón del Padre? Esta mañana tengo como mucho en mi corazón. Vamos a ver sobre qué hablamos. Vamos a un momentico, no se me adelanten, gracias. ¿Qué mueve el corazón de Jesús? ¿Qué mueve el corazón de Jesús? Muchas veces yo me he preguntado, Señor, ¿qué te hace vibrar? Como si dijéramos nosotros. ¿Qué es lo que mueve tu corazón? ¿Qué es lo que te impacta? ¿Qué es lo que hace que tú hagas, que tú obres? Y hay algo negativo, pero hay mucha cosa positiva. Y vemos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, que negativamente hablando, cuando Jesús va, creo que no está, esta porción, pero cuando Él en Lucas 19, 40 y 44, yo les voy a leer esta porción, Lucas 29, 40, 44, porque... Perdón, gracias. Lucas 19, 40 al 44. Jesús está este capítulo es largo. Dice que ya se está acercando el tiempo pues de la muerte de Jesucristo y Él está en sus últimos días sobre la tierra y está entrando a Jerusalén, que lo llaman la entrada triunfal. Recuerden que los judíos han interpretado la palabra de Dios de los profetas, las promesas. Cuando habla acerca del rey, lo han interpretado como nosotros nos imaginaríamos, pues un rey con su corona, con su capa, entrando muy triunfalmente, con mucha pompa. Y cuando Él entra a Jerusalén, Él entra sobre un asno, y en vez de estarlo recibiendo con oro y con presentes muy ostentosos, lo reciben con palmas, con hojas, pues digamos, de los árboles, de las palmas, con aplausos, mucha gente gritando y diciendo Hosana el rey, pero Él está sentado sin ninguna corona, sin una capa elegante, sino sobre un asno y está entrando. Y eso es lo que llaman la entrada triunfal de Cristo. Porque la perspectiva de los judíos de Israel, pues era según lo que ellos conocían,
Si nos están hablando los profetas de un rey, pues gráficamente nos lo imaginamos así. Y el mensaje de Jesús había sido todo lo contrario de lo que la lógica humana creía o conocía. Él había llegado a traer un mensaje que era nuevo, un mensaje que decía que no era por las apariencias exteriores que se ganaba un título o una posición. Él venía a traer el mensaje para decir: es necesario nacer de nuevo, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, y es necesario que Dios obre en el corazón del hombre y que el cambio esté en el corazón del hombre. Dios estaba diciendo: mira, ¿sabes? No importa cómo te vistas. Lo hizo, inclusive hizo una comparación bastante fuerte y que a ellos no les gustó, porque les dijo que ellos eran como unas lápidas de un cementerio, que por fuera las cuidan, las limpian, las pintan, les ponen flores, pero que por dentro no hay sino huesos, y si esos huesos todavía existen, y si no, polvo. No hay sino muerte. Y el mensaje de Jesús era el corazón del hombre. No el corazón físico, sino el corazón, el espíritu del hombre, ese hombre interior que al nacer de nuevo se convierte en una nueva criatura. Allí era que Jesús estaba hablando. Entonces aquí, en esta porción que les estoy haciendo referencia de Lucas 19, Jesús ya está entrando y les dice a sus discípulos, les da unas instrucciones de dónde conseguir el animal, todo lo que tienen que hacer, que lo desaten, que lo traigan, y se lo traen a Jesús. Y entonces ellos ponen sus mantos de la gente sobre el piso, y sobre eso Jesús se monta, y bueno, todo ese cuadro. En el versículo 38 ellos comienzan a decir: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Fariseo era un grupo religioso entre los judíos, y ellos eran los que uno más conoce porque hay más ejemplos acerca de lo que ellos decían que era necesario hacer, y Jesús siempre les decía: es necesario ser para poder hacer, porque las obras que solo se hacen sin un corazón nuevo son obras muertas. Pero cuando hay un corazón nuevo, nacido de nuevo, que uno es una nueva criatura, lo que se hace es por el Espíritu de Dios. En el 40, él respondiendo les dijo: les digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Está ya hablando acerca del poder de Dios, que cuando Dios establece un tiempo, cuando Dios establece una obra que se lleve a cabo, nada podrá detenerlo, nada podrá detener que suceda. Y en el 41, cuando llegó cerca de la ciudad, al ver a Jerusalén, estamos hablando, lloró sobre ella. Recuerden que les decía que esta es la parte negativa que mueve el corazón del Señor. Lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Le está hablando a toda la ciudad, a todos los habitantes de Jerusalén. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto que no conociste el tiempo de tu visitación. En Dios
solo hay tiempos como nosotros lo entendemos, porque para Dios hay un eterno presente. Él vive en la eternidad, que siempre es presente, pero para nosotros hay tiempos determinados por Dios. Y aquí está llorando sobre Jerusalén, sobre toda esta ciudad que representa su pueblo escogido, que representa a ese pueblo por el cual vino Cristo a morir. Y está llorando porque dice que los ojos los tienen tapados, no físicamente, sino los ojos de su corazón. Que el entendimiento estaba nublado. El entendimiento pues no lo podemos coger, sino que es la condición del corazón del hombre interior. Ni veían, ni entendían, ni habían podido reconocer que estos 3 años y medio aproximadamente que dicen que fue que Cristo vivió sobre la tierra en su ministerio, había sido el tiempo que Dios en su gracia les había dado ¿de qué? Visitación. Visitación. Quiero decirles que cuando nosotros estamos hablando de visitar a los nuevos, a los enfermos, eso no se llama visitación. Cuando la palabra de Dios habla de visitación, está hablando de una manifestación sobrenatural que Dios hace de su presencia. Como cuando María tuvo la visitación del ángel Gabriel. Como estos años que vivió Cristo y Él vino primeramente al pueblo de Dios y fue el tiempo de la visitación. Lean ahí conmigo la última parte del versículo 44 cuando dice por cuanto no. ¿Lo encontraron ahí? Lucas 19:44, vamos a leerlo juntos. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Yo cada vez que leo esto, yo digo, Señor, yo no quiero perder el tiempo de mi visitación. Yo quiero entender tus tiempos, quiero saber qué es lo que tú tienes para nosotros. Y aquí, iglesia, familia de la fe, yo no quiero que el Señor diga de nosotros, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, como congregación y como individuos que somos. Es un tiempo, el tiempo de la visitación, ¿qué es? ¿Cuál fue la expresión de ese tiempo de Jesús sobre la tierra? Fue un tiempo profético donde Dios visita, en este caso un lugar físico, que fue por donde estuvo Jesús, y se queda allí según lo que sea el propósito de Dios para cumplirlo en un lugar geográfico. La visitación de Dios para ti y para mí se puede expresar, por supuesto, geográficamente, pues porque yo vivo en un territorio y me muevo en un territorio geográfico, tú también. Pero primeramente esa visitación es en nuestro corazón, en el interior de nuestro ser. Titulé esta enseñanza ¿Qué mueve el corazón de Jesús? Y comencé haciendo referencia a unos versículos, bueno, ya los tienen ahí, de 1 Corintios 12:18. Si ustedes han hecho, bienvenidos a la familia de la fe, si han hecho Visión y Propósito como parte del programa de Obrero Cristiano 1 del IMES, entonces habrán oído hacer referencia mucho a esta porción. Tengo aquí varias traducciones. La primera es la Reina Valera, que es la que más usamos, y dice, vamos a leerlo juntos, por favor. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. La segunda es de la Nueva Versión Internacional, leámoslo juntos. En realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. El tercero es del lenguaje sencillo, leamos, pero Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. Y la última traducción que tengo ahí es de Dios habla hoy, pero Dios ha puesto cada miembro del cuerpo en el sitio que mejor le pareció.
Los escribí y subrayé ciertas palabras que algunas traducciones como que resaltaban más el concepto que este versículo está diciendo. El uno lo resalté con colocar, el verbo colocar. Y colocar no significa lo que hoy en día usan como lo usan. Colocar no es coger este papel y colocar el papel aquí. Eso es poner. Colocar está allí, otras traducciones tienen poner, por eso escogí dos que tuviera el original que dice colocar. Colocar es ubicar algo en su sitio, en su lugar, donde debe permanecer. Eso es colocar. Papá decía, que siempre recuerdo, decía, no, es que ya hasta las gallinas ya no ponen, sino que colocan huevos. Y él como que le afanaba, él enseñaba siempre el buen uso del idioma. Nosotros, Dios nos coloca, nos ubica en el lugar donde Él quiere ponernos. Cojamos palabritas que subrayé. Él pone a cada parte, a cada miembro de su cuerpo en el sitio donde Él le parece que sea mejor. En la iglesia donde Él le parece que sea mejor. Yo sé que hoy en día hay muchas, desafortunadamente lo llaman ofertas de iglesias, porque aquí hacen esto, porque aquí hacen lo otro, porque aquí me agrada, porque aquí me reciben, porque aquí me dicen, porque aquí no me dicen. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que cuando Él te creó y cuando te destinó a que fueras su hijo, nacido de nuevo del Espíritu, Él ya tenía un lugar para colocarte y ubicarte allí, para que allí crecieras y aprendieras muchas cosas en tu vida para dar a otros. Yo hago ahí una reseña muy rápida, no voy a entrar en eso, sino que les quiero dar un poquitico de explicación de qué es el libro de Corintios, por qué él lo escribió. Es una epístola. ¿Por qué escribió Pablo esta epístola a todos estos habitantes de Corinto? Y allí estoy diciendo que en esta ciudad los comentarios de la Biblia dicen que de verdad fue un súper reto que Pablo hubiera ido allá a Corinto a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque por una parte era una ciudad muy cosmopolita, era un gran centro de comercio. Y pues la gente estaba demasiado involucrada e interesada en todo lo que fuera dinero y cosas materiales. Y segundo, porque era reconocido como un emporio de libertinaje y desenfreno. O sea que predicar el evangelio era un súper reto hacerlo allá. Bueno, con el segundo punto, a veces yo veo cuánta cosa pasa en Cali, que es conocido desafortunadamente por cuestiones muy mundanas, por perversión, por corrupción, aunque cada vez más se está conociendo por el evangelio y por el reino de Dios, y eso es lo que estamos creyendo. Esa epístola da por eso mismo mucho énfasis en el mensaje de la cruz, y no solo es el mensaje de la cruz como Cristo murió y punto, sino que es que lleva poder para poder triunfar. No solo para que yo pueda triunfar en la vida, aunque obviamente eso es parte del paquete, digámoslo así, pero es poder para triunfar contra el reino de las tinieblas, llevando el mensaje de la cruz a otros. Habla también mucho de los dones espirituales. Luego él entra lo tengo como Romanos 2, él entra a explicar muchísimo acerca de errores doctrinales que tienen, muchos errores. Y esos errores, han traído mucha división a la iglesia. Entonces él, en el segundo, Romanos 2, ha conmovido los cimientos de la unidad, porque el mensaje de Cristo era justamente basado en la unidad de los creyentes. Unidad es una clave, es un eje del mensaje del evangelio y de la iglesia de Jesucristo.
Están hablando de que han sucedido cosas de inmoralidad, que no han tomado cartas en el asunto, que no los han llamado a cuentas, que bueno, etcétera, etcétera. Hablan de la fornicación que están teniendo con prostitutas, que hasta la cena del Señor la han, digamos, usado de mala manera. Entonces, en vez de ser lo que es una expresión de la unidad y el amor del cuerpo de Cristo, pues lo han cogido en parte de esas bacanerías, y entonces están comiéndose el pan y tomándose el vino y emborrachándose, etcétera. Otros temas pues que habla de todo lo relacionado al matrimonio, si se deben casar, si se deben quedar como estaban, si su cónyuge es incrédulo. Bueno, en todo caso es una epístola muy interesante porque está corrigiendo muchos malos usos doctrinales y enseñando. Y en el Romanos 3 digo allí que hace la pregunta: ¿está dividido Cristo? Y comienza a coger el tema de la unidad, viendo uno la importancia que tiene para la Iglesia de Jesucristo el concepto de unidad, la vida unida. No hay opción, solo puede ser unida. Dicen que están perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pero hay contiendas entre los creyentes porque comienzan a coger bandos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y ahí es cuando dice: ¿acaso está dividido Cristo? Él es uno, su cuerpo es uno. Les enfatiza que son enviados a predicar el evangelio, que son escogidos por Dios y que estamos todos en Cristo con un propósito, colocados dentro de la iglesia de Jesucristo, de su cuerpo, y colocados dentro de la iglesia local de su congregación. En el 4, ahí es donde ya quiero que pongamos el Romanos 4, número Romanos 4. Y ahí está hablando del cuerpo de Cristo. Está hablando del cuerpo de Cristo, que es un concepto espiritual, y él comienza a hacer una comparación con el cuerpo físico, que eso sí todos lo podemos entender, y va mostrando cómo si el cuerpo físico tiene una cabeza y tiene muchos miembros, pero que cada miembro está en su lugar debido para poder llevar a cabo su función de vida. Porque cuando a mí me falla uno de los miembros de mi cuerpo, no puedo funcionar como Dios ha establecido que sea. Y como un miembro tiene que ayudar a otro, y estos miembros que se llaman la mano y los dedos no puede hacer la función que hace la rodilla. O sea, cada parte del cuerpo tiene su función específica. Todo esto relacionado a nosotros también. Y que aunque somos muchos miembros, estamos en un solo cuerpo. Esto es un solo cuerpo. Asimismo, él se refiere a Cristo y el cuerpo de Cristo, que aunque nosotros somos muchos miembros, hay un solo cuerpo que es el de Cristo, y así es como nos tenemos que ver. Bautizados por un solo espíritu, que Dios nos ha colocado como miembros, que ya hicimos referencia. Y en el Romanos 5 quiero hablar de lo que dice la palabra acerca de unidad y de lo que dice de amor. Las dos cosas no pueden existir solas, porque donde hay unidad solo lo puede haber porque está el amor de Dios, ¿o no? ¿Les es muy fácil vivir en unidad con todo el mundo? No. ¿Les es muy fácil vivir en unidad con los hijos de Dios? No. Porque hay diferentes temperamentos o gustos o yo qué sé, hábitos, costumbres, carácter. Pero lo que hace posible que vivamos en unidad, que nos amemos unos a otros, que nos soportemos, dice la palabra, en amor para buenas obras, es justamente el amor de Dios que nos permite vivir en unidad. Ahí en medio de este tema de la unidad y de la unidad en amor, comienza a desarrollar que pareciera que no tuviera nada que ver, y él comienza a hablar de los 5 ministerios de Jesucristo
al cuerpo. Dice que primero fueron apóstoles y luego sigue hablando de los ministerios y piensa uno, bueno, se salió un poco del tema, pero no. Él está enfatizando que el poder tener esa unidad en amor del cuerpo, para eso Dios estableció los 5 ministerios de Jesucristo, o que en algunas traducciones los llaman los oficios. Y Él los establece para que haya unidad, para que haya buena doctrina, para que se conserve el amor, etcétera, etcétera. Para que haya un camino más excelente que se llama amor. Y me llama mucho la atención que entra un capítulo, que es el capítulo 13 de Corintios. Y capítulo 13 de Corintios se conoce como el capítulo ¿de qué? Del amor. Él habla del amor. Y ahí está diciendo, conclusión, describiendo de todos los dones, porque recuerden que les dije, Pablo está hablando del mal uso que le están dando a los dones del Espíritu Santo. Entonces hace muchas correcciones y también enseña doctrinalmente para qué son y cómo se usan. En medio de eso, él hace una conclusión 2 veces en Corintios 3, en el capítulo, y dice, pero si tuviera todos los dones, y si yo hiciera todo el trabajo social posible, porque él está hablando de cómo ayudar al otro, al pobre, al viudo, todo eso es, digamos, este aspecto de trabajo social, aunque hiciera todo lo que fuera posible, si no tengo amor, y estamos hablando no del amor fraternal, estamos hablando de un nuevo amor que Jesús trae y enseña, que es lo que se llama el amor ágape, que es el amor a la manera de Dios, que no es un amor merecido, ni es un amor que yo me puedo ganar, sino que por la gracia de Él derrama ese amor sobre nosotros. Está diciendo, si yo no he aprendido a hacer todo en ese amor ágape, no en mis fuerzas, eso que cantábamos esta mañana, no es por fuerza ni poder, sino por el Espíritu. Si no he aprendido a hacerlo en Él, dice algo que es muy fuerte: si no tengo amor, nada soy y nada me sirve. Es fuerte. Entonces me está diciendo, yo puedo nacer de nuevo, yo puedo tener vida eterna, pero si yo no he aprendido a tener el comportamiento de vida que me manda Cristo a tener en el amor ágape, que es el único lazo que produce unidad en el cuerpo, ¿qué dice? Nada soy y para nada sirvo. Es muy fuerte. Y aunque tengas todos los dones y hables en lenguas y ores por los enfermos y se sanen, si no caminas y hablas y haces y obras en este amor ágape, nada eres y para nada sirves. A mí me parece muy fuerte. Nuevamente, ¿qué es lo que está diciendo la palabra? Miren, todo lo exterior que hagan es bueno. Inclusive ahí dice yo quisiera que todos profetizaran. No está negando el poder y el lugar que deben tener los dones del Espíritu Santo y las obras sociales, para nada. Lo que está diciendo es, hermanito, si usted se descresta con lo que ve exteriormente de todo este poder manifestado, pero acá adentro usted no ha dejado que Dios trate con su carácter, usted no es nada y para nada sirve. Eso es fuerte. Y esa es la responsabilidad que tú y yo tenemos. Entonces, ¿todo esto a qué viene? Cuando el pastor Randy y yo llegamos aquí, primero a que él conociera a mi familia, porque nos habíamos conocido en la universidad en Estados Unidos y ya estábamos comprometidos. Entonces ni ellos lo conocían a él, ni él los conocía a ellos, y pues él nunca había venido a Colombia y menos conocía esta cultura ni este idioma, nada. En el 4 vinimos aquí a Cali, pensando que veníamos a pasar unas vacaciones y, como les dije, socialmente a conocernos
el uno al otro y esto, y que él conociera pues Cali y no más. Jamás pensamos que íbamos a volver a vivir acá. Sabíamos que teníamos un llamado, pero en ese momento no sabíamos a dónde, ni en qué nación, menos en qué ciudad. Pero cuando llegamos acá, Dios comenzó a abrir puertas de una manera muy sobrenatural. Recuerden, les estoy diciendo en el 74. En esa época, por ejemplo, públicamente los periódicos jamás se atrevían a dar anuncio de cualquier problema que estuviera afectando la sociedad, como drogas, prostitución, homosexualismo, nada. Eso no se hablaba en público, eso no se conocía, eso era una vergüenza, no se sabía manejar. En todo caso, pues ahí supieron mucho del testimonio de Randy, unos amigos de papá, y ellos tenían un centro donde hacían exposiciones de arte y daban conferencias muy intelectuales. Y le dice el dueño de este lugar, le dice a Randy, Randy alcanzó a compartirle algo y le dice: me interesa mucho esto que tú hablas de 2 reinos. ¿Cómo así? 2 reinos espirituales, ¿eso qué es? Y de lo poquito que Randy le alcanzó a compartir, él dijo: yo quiero que tú dictes una conferencia sobre los 2 reinos espirituales. No, pues ¿qué le han dicho a Randy? Y como él no hablaba español, entonces llevaba su varón a todas partes. Yo le traducía todo el tiempo. Y eso fue impresionante en el 74, donde aquí en Cali no había iglesias como la nuestra, que se llaman iglesias interdenominacionales, que ahora Cali y Colombia están llenas de estas iglesias. Eran solo la iglesia católica, obviamente estaba la comunidad judía, y las iglesias las protestantes de las denominaciones muy tradicionales. Había muy poquitas iglesias en Cali. Entonces todo esto que empezamos a compartir, y luego un sacerdote en la iglesia de Santa Mónica nos invitó a hacer un seminario sobre el Espíritu Santo, y pues ahí se regó mi esposo con el bautismo en el Espíritu Santo y los dones y esto y lo otro, y todo lo que hacíamos era a ese nivel de la iglesia católica, pues porque había en realidad un despertar muy grande en la iglesia católica. Cuando ya regresamos a Estados Unidos, Dios nos confirmó que nuestro llamado era aquí, en Cali, y que, bueno, nos casamos en el 75, en el 76 vinimos a comenzar un ministerio, creyendo que íbamos a comenzar un instituto de entrenamiento, porque el dolor de nuestro corazón había sido: ¿cómo no conocen a la persona del Espíritu Santo? No saben de lo que se están perdiendo en todos los niveles, fuera católico o fuera protestante, y no podíamos creer que no entendían ni el nuevo nacimiento, ni el bautismo del Espíritu Santo, ni el poder de Dios, etcétera, etcétera, ni el concepto de fe como lo conocíamos, y creíamos que íbamos a venir a eso. Bueno, llegamos y el Señor dijo: no, van a empezar a trabajar secularmente. Entonces, secularmente nos dieron trabajo y empezamos a trabajar. Randy sufría, decía: este es el trato con mi carácter, yo quiero evangelizar, yo quiero predicar. Y el Señor comenzó allí donde trabajábamos un grupo de estudio bíblico, y eso se convirtió en una célula, y esa célula de cuidado se nos convirtió en la Iglesia Comunidad Cristiana de Fe. O sea, todo empezó ahí sin siquiera habernos dado cuenta, sin haberlo planeado y sin habernos imaginado. Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Porque en esta iglesia Comunidad Cristiana de Fe, que fue un grupo, primero fue un grupo de oración, luego fue un grupo de estudio bíblico, y luego una célula de cuidado que se fue multiplicando y que fue creciendo, que se convirtió en la iglesia. Allí era el centro de entrenamiento, ahí dábamos palabra, ahí enseñábamos, ahí equipábamos. Toda la vida de lo que sucedía era allí mismo. Y al cabo del tiempo, a los 9 años, Dios nos dijo: ya es tiempo de oficializar el instituto bíblico de la congregación. Y dijimos: pero Señor, ¿por qué no nos dejaste hacer esto desde un comienzo? Y nos fue enseñando en las escrituras, que no tengo tiempo ahora de explicar, cómo el modelo de la iglesia primitiva, que es la iglesia del libro de los Hechos de los Apóstoles, muestra que de la vida misma de la iglesia surge
todo el equipamiento, lo que llamamos aquí el Instituto Ministerial del Espíritu Santo, y ahí fue que entendimos, claro, es que no podíamos tener nosotros un instituto, que era lo que queríamos tener para esta congregación y esta denominación y esta otra, porque tenía que nacer de la vida misma de este cuerpo, de esta iglesia, porque aquí el modelo que da el Nuevo Testamento es que es la iglesia misma, la iglesia local, que equipa y que levanta a sus hijos, a su pueblo. Y nace el IMES. Y por eso con tanta frecuencia nosotros les decimos a ustedes, es que el IMES no es un instituto bíblico más, sino que el IMES fue creado, Dios nos lo dio, nos llevó literalmente al monte, allá nos fuimos para Silvia, Cauca, que nos gustaba muchísimo ir allá, y nos metimos una semana, Randy y yo, en la presencia del Señor para recibir toda la dirección que nos dio, el currículo, el plan de estudio nos lo dio, las horas, los maestros, los temas, absolutamente todo, y bajamos con las tablas del Instituto Bíblico. Todo estaba listo. Y eso es lo que ha dado vida. ¿Cuál es ese programa de estudio? ¿Qué es lo que dice todo eso? Primeramente, que han oído mucho decir, referirnos a Proverbios 29, 18. ¿Qué es lo que dice Proverbios 29, 18? Está hablando, de visión. Y que sin una visión, el pueblo se desenfrena, se desenfoca, perece, no sabe para dónde va, está confundido. Si una cosa Dios siempre nos ha enseñado es que hay un norte y ese norte lo traza el Espíritu Santo. Y muchas veces yo les digo en la clase de visión y de propósito del instituto, les digo, es mucho más fácil tener una iglesia legalista donde todo se les dice de cómo deben pensar y qué deben hacer y ustedes simplemente hacen así con la cabeza, que enseñarle a cada uno la autoridad que tiene como creyente y la responsabilidad. Eso es mucho más difícil. Es porque es más fácil que se desvíen, que se ufanen, que digan, no, es que yo ya no necesito la autoridad, yo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y yo. No entienden la unción corporal, no entienden que son miembros y que tienen una responsabilidad de aportar a la vida de la iglesia y no solo sentarse y a chupar y chupar y chupar y recibir. Ese no es el modelo de Dios para su iglesia. Entonces es mucho más fácil tener una iglesia legalista, porque no tengo problemas. Yo digo A y todos dicen A. Yo digo B y todos dicen B. Pero Cristo vino a enseñarnos que cada uno de nosotros, lo que no tenían en el antiguo pacto, en el antiguo pacto Israel no tenía el Espíritu de Dios adentro, no podía oír la voz de Dios, necesitaban un profeta que era el que oía de Dios para ir y decirles a ellos lo que Dios decía. Hoy en día no es así, pero también tengo la responsabilidad de oír la voz de Dios, de reconocer la voz de Dios. Por eso tú aprendes la guía del Espíritu Santo, cómo ser guiado por el Espíritu Santo. Tú aprendes lo que son los 9 dones del Espíritu Santo, aprendes a usarlos, aprendes a conocer a Dios Padre, a Dios Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es que esa es la esencia del creyente. Ese es el modelo que Dios nos dio en la iglesia que establecieron los apóstoles y en los hechos que ellos hicieron por doquier, porque dice que la gente, el gentil, el no creyente, cuando veía, creía y lo discipularon, y cuando veían, creían y lo discipulaban. Y eso es el modelo que Dios ha dejado. Entonces, ¿por qué estoy hablando de 1 Corintios 12, 18 que dice que Dios nos ha colocado a cada uno? ¿Por qué estoy hablando acerca de la unidad del cuerpo de Cristo? ¿Por qué estoy haciendo referencia a estos aspectos? Y empecé por decir, ¿cuál fue el título? ¿Lo tienes ahí a la mano? Exacto. Perdón. ¿Qué mueve el corazón de Dios? Y les di una condición negativa que lo movió a llorar.
Eso es una condición negativa. Y ahí él dice, no supieron o no conocieron los tiempos de la visitación. ¿Saben que nosotros estamos en los tiempos de la visitación? Estamos en los últimos días. Estamos en los últimos días. Estamos en el tiempo de visitación. Esta nación está en los tiempos de la visitación. Nunca antes en la historia de Colombia, donde mataban a los misioneros, donde les daban vidrio molido para que murieran instantáneamente solo por predicar el evangelio de la cruz, nunca antes en la historia de nuestra amada heredad que Dios nos ha dado, había el derramamiento del Espíritu que hay ahora. Si yo les alcanzara a contar, necesitaría horas para contarles todo lo que está pasando, que nos han oído decir, cómo Dios levantó aquí en Cali una comisión ministerial apostólica de unos hombres y mujeres que Dios ha tenido seguramente en una posición de liderazgo donde públicamente lo reconocen, pero que Él ha ido constituyendo a unos apóstoles y otros profetas, y lo que por tantos años y con lo que veníamos en nuestro corazón, que tratábamos de lograr y que nos entendieran la unidad, y no nos entendían y decían, ¿usted para qué está en mi iglesia? ¿Usted qué quiere? No, es que quiero oír, Randy les decía a este pastor, yo quiero oír porque me gusta tanto como enseñas, váyase, yo no lo quiero aquí. No entendían el concepto de unidad. Solo había celos y pleitos en los años 70. Pero hoy en día lo que Dios está haciendo entre estos hombres y mujeres es que Randy y yo todavía nos quedamos asombrados diciendo, gracias Señor, porque ya Él los está levantando y Él ha puesto en el corazón y se quebrantan y pasa una semanita y decimos, no, qué obra tan asombrosa está haciendo. Obviamente que sigue trabajando en nosotros, pero hablando del concepto de unidad, que cada uno estaba más interesado en levantar su reino, creyendo que unidad era, yo tengo esto que está pasando en mi reino, si tú quieres venir, ven. Bueno, eso es parte de la unidad, que yo abro mis puertas a los demás, pero unidad va mucho más allá. Quiere decir que te amo tal como eres y que yo entiendo que tú me necesitas y que yo entiendo que yo te necesito a ti y que puedo tener una relación transparente contigo y mostrarte mis errores y mis dificultades y pedirte perdón si he pecado contra ti y te he ofendido. Estoy hablando a nivel de las cabezas de los pastores. Es hermoso lo que Dios está haciendo a ese nivel en nuestra ciudad y en nuestra nación. Es hermoso la unidad del cuerpo de Cristo estableciendo el gobierno de Dios. Ya no solo el cuerpo de Cristo, sino el gobierno de Dios a través de los 5 ministerios de Jesucristo en las ciudades. Es hermoso. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la comunidad donde Dios te ha colocado a ti? Porque Él vio que era el lugar donde Él quería tenerte. Porque tú tienes un propósito. Tú tienes una razón de estar aquí. Tú tienes un llamado que aquí Dios ha proporcionado que se desarrolle y que crezcas en ello. Es un lugar donde tienes un propósito, pero tienes que tener una visión. Tienes que ver la visión que Dios nos ha dado. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo caminamos juntos? ¿Cuál es el propósito y lo que Dios quiere hacer? La vida de comunidad de fe gira en torno del mensaje de la cruz y de la plataforma de la resurrección de Jesucristo. Tienes que entender esto y creerlo. Tienes que prepararte como obrero aprobado. Por eso los programas que se ofrecen en el IME se llaman Obrero Cristiano 1, que se enfoca en evangelismo y discipulado, y el Obrero Cristiano 2, y después de terminar los 2 programas tienes la opción de tener un tercer programa de licenciatura, pero todo girando, teniendo como un eje central el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, porque es Él quien revela al Hijo y es el Hijo quien revela al Padre. Eso es
el lugar donde Dios te ha puesto para que tú seas instruido y para que seas levantado. Todos los creyentes, dice todos los creyentes en Hechos, todos los creyentes estaban unidos y se dedicaban yo digo, toda comunidad cristiana de fe estaba unida y se dedicaba a las enseñanzas de los apóstoles y se dedicaban a la comunión fraternal, unión en común. Se dedicaban a compartir sus comidas con gozo y generosidad. Yo sé que eso lo hacemos. Se dedicaban a participar juntos en la cena del Señor. Aquí lo hacemos. Se unían a orar, a compartir todo lo que tenían, el dinero con aquellos que tenían necesidad. Todo esto lo saqué del segundo capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde hablan del establecimiento de la primera iglesia. Eran enseñados y equipados. Esa es tu iglesia, esa es la iglesia a la cual tú perteneces. Ese es el lugar donde Dios te ha puesto, donde te ha colocado, te ha ubicado para que tú seas entrenado, equipado, levantado, para que entrenes a otros, para que des tu vida a otros como Cristo nos dio su vida. Veíamos en otra enseñanza cómo Pablo dio su vida con gozo hasta la muerte, con tal de que otros supieran y recibieran todo esto que él había recibido. Dios nos ha escogido para estar en su allí. Ese allí que vemos en el libro de los Reyes, cuando Dios le habla al profeta Elías y le dice a Elías: ¿qué haces aquí si te dije que estuvieras allí, que no te movieras? Y han oído la enseñanza del pastor Randy, y si no, cómprenla, que siempre está hablando de ese allí de Dios, ese puesto donde les ha ubicado. ¿Cuántos han vuelto aquí a la comunidad que se habían ido? Y sin falta nos han dicho: regresé a casa, yo sé que este es mi lugar y ahora estoy dispuesto a. Y cuando empezaron esas palabras proféticas que iban a volver, ustedes me han oído decir, yo decía: bueno, Señor, yo no digo que no vuelvan porque esta es tu iglesia, pero tráelos con un corazón nuevo, que vengan no solo para exprimirlo a uno, sino que vengan a aportar y apoyar y entender que yo soy parte de esta visión, yo soy parte de esta familia y de la iglesia. Y es un gozo tenerlos aquí de nuevo. Dios nos ha escogido para darnos su visión, que es conocerle a Él. Amados, tenemos ahí las traducciones de Proverbios 29, 18. Cuando una traducción dice: cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece la ley es alegre. Otra traducción dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía, pero dichosos son los que son obedientes a la dirección de Dios. Dios habla hoy, dice: donde no hay dirección divina, no hay orden. Feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. Si faltan los profetas, el pueblo vive sin freno. Feliz el que obedece la ley. Dios nos manda en Habacuc a velar, a esperar oír la voz de Dios, a discernir y conocerla, a escribirlo, y al escribirlo salir corriendo a proclamarlo y llevarlo a otros. Esa es la visión, es sencilla. Nuestra visión es exactamente lo que está en la palabra de Dios, nada varía. Deberíamos todas las iglesias tener la misma visión en el sentido de lo que dice la palabra de Dios, cada uno haciendo lo que Dios dice. Como conclusión, ¿qué mueve el corazón de Dios? Recuerden que dijimos en Lucas 19 que ellos no conocieron el tiempo de su visitación. Y en Crónicas, que también me han oído compartir de esto, en Primera de Crónicas 12, está el rey David siendo perseguido. Todavía había sido profetizado y proclamado como rey, pero aún no había sido puesto en su trono. Y está David escondido en una cueva
porque el rey, que era rey en ese momento, Saúl, por celos y por muchas razones, él está persiguiendo a David y lo quiere matar. Pues él cree que si lo mata ya no tiene más problemas y no se da cuenta que se le van a aumentar los problemas. Entonces oye David que vienen hacia él muchos hombres, están siendo dirigidos por un profeta que se llama Amasaí. Y cuando llegan a una distancia que David alcanza a ver que están allí, entonces David, estoy en 1 Crónicas 12, David en el versículo 7, él sale a ellos y les dice: si han de venir a mí para paz, ¿y para qué? Ayudarme. Digamos todos, ayudarle. Dice David, si ustedes vinieron, uno, para paz, no para contención, porque ya estoy hasta aquí de contención, pero si vienen para paz y para ayudarme a esta visión que Dios me ha dado, a esta misión que Dios me ha encomendado llevar a cabo, ¿qué es lo que les dice? Mi corazón será unido con el de ustedes. Mi corazón. Vuelve otra vez el concepto de este hombre interior. No es solo, bueno, entonces yo les doy escudos y espadas y le doy todo el armamento que necesitan y los equipo. No, no, no. Mi corazón entonces va a estar unido con el de ustedes. Y luego dice, pero si es para entregarme a mis enemigos sin haber iniquidad en mis manos, que lo vea Dios de nuestros padres y que lo demande. En el 18 dice que en ese momento cae el Espíritu de Dios sobre Amasaí, y que es el jefe de esos 30, y dice: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, y le declara: paz, paz contigo y paz con tus ayudadores. Todos nosotros somos ayudadores a la visión que Dios nos ha dado en la iglesia donde Él nos ha colocado como miembros de este cuerpo que se llama la familia de la fe. Paz a todos tus ayudadores, pues también tu Dios te ¿qué? Ayuda. Si has venido a ayudarme, bienvenido. Y luego el profeta declara: paz sobre tus ayudadores. Y no solo los hombres ayudan, sino que es Dios el que te ayuda. Y ellos con Dios son tus ayudadores, para que juntos entendamos que esta es nuestra visión y es nuestra misión a la cual Dios nos ha llamado a llevar a cabo. Y bueno, es cuando dice Amasaí primero, ¿qué dice? ¿Dice por ti o contigo primero? Por ti. Y segundo dice contigo, porque eso está hablando de dos condiciones del corazón. Cuando yo estoy por ti, yo soy leal. No importa lo que yo vea de ti, lo que conozca de ti, yo soy leal. Yo cuido tu espalda, no dejo que otros hablen de ti, no presto el oído ni la boca para murmurar y quejarme. Y lo segundo que dice es que contigo. Quiere decir, estoy a tu lado, si me necesitas, allí estoy, mándame, que yo voy, yo traigo, estoy allí apoyándote en todo. Eso es fidelidad. Dos actitudes del corazón. Fíjense que no dijo yo necesito grandes guerreros. Y luego comienza a describir los atributos de las tribus de Israel. Y la que siempre resaltamos aquí es el versículo 32, que estaba hablando de ¿qué tribu? Isaacar. Miren las tres características de Isaacar, amados. Estas son las características que Dios nos ha llamado a nosotros entender y caminar en ellas y vivir la vida según ellas. Eran 200 principales, y ustedes los leen a todos. Era el grupo más pequeño en cuanto a números de hombres. ¿Y qué dice? Número 1, entendidos en los tiempos. Eso también quiere decir, conocían los tiempos de Dios. ¿Conoces tú los tiempos de Dios en tu vida? ¿En tu matrimonio? ¿En tu ministerio? ¿En tu iglesia? Los tiempos de Dios en tu ciudad,
en tu nación? Segunda característica, sabían lo que Israel debía hacer. Tú sabes lo que la familia de la fe debe hacer según la visión y el llamado que tenemos. Tú sabes cómo lo que tú debes hacer como miembro de esta familia de la fe. ¿Lo sabes? Eso es lo que Dios quiere, que tú oigas la voz de Él, que tú recibas esa dirección y junto con el liderazgo de esta iglesia caminemos a un solo ritmo y una sola marcha en una dirección hacia lo que Dios nos ha llamado. ¿Y qué era lo tercero? Que el dicho de ellos, o sea, la palabra, la instrucción, la dirección de ellos, ¿quiénes lo seguían? Todos los demás lo seguían. Todos los demás lo seguían. Esa es una característica. Cuando Dios llama a ser una iglesia apostólica y profética, no quiere decir que es que, nosotros somos lo máximo, porque si nosotros oyen que hay una palabra profética aquí o una enseñanza aquí, entonces todos los demás hacen. No. Quiere decir que tenemos una responsabilidad de hacer salir la palabra de Dios, de darla a conocer, la palabra que Dios está dando para su cuerpo. Eso es lo que quiere decir. Entonces terminemos aquí con Juan 17. Terminamos aquí con Juan 17. Juan 17. No, perdón. 11. No, vamos a irnos a Juan 11. En Juan 11, la palabra de Dios habla en varias partes que Juan tenía mucho amor por una familia que consistía de el hermano que se llamaba Lázaro y de dos hermanas que se llamaban Marta y María. Resulta que se enferma Lázaro y muere. Le mandan a decir a Jesús que no está ahí en Betania, que era donde ellos vivían, está fuera de Betania, como a 4 días de distancia. Le avisan y a esta familia que tanto amaba, en vez de Jesús salir corriendo, se queda donde está y termina de ministrar. ¿Eso es lógico a la mente humana? No. ¿Qué haces tú si te dicen que tu hermano o que un ser muy querido tuyo está en el hospital? ¿Qué haces? Inmediatamente te vas corriendo al hospital. Pero él se queda quieto. Llega finalmente a Betania, porque sus hermanas le habían mandado a decir, y cuando él llega a Betania, primero le sale Marta al encuentro, y quiero que veamos con lo que estamos diciendo, oír la voz de Dios, obedecer la voz de Dios, discernir los tiempos de Dios, todo esto está en esta porción de aquí. Entonces, a los 4 días, Jesús ya se va para allá, llega a Betania, y Marta, estoy en Juan 11:20, Marta cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa, otra cosa que es totalmente contrario a lo natural. ¿Cómo así? Si tú lo has mandado a llamar, si viene el maestro allá a tu casa a ver qué es lo que ha pasado, ¿cómo no vas a salir a encontrarle? Solo por cortesía, no cabe en la cabeza que alguien haga eso. Pero María se queda. Marta se encuentra con él y comienza un diálogo. Quiero decirles que en este diálogo, teológicamente hablando, está completamente correcto lo que Marta dice. Pero vamos a ver qué produce el diálogo que tiene con Marta. Marta le dice, cuando se encuentra con él, en el 21, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ahora, también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le responde, tu hermano resucitará. Y ella le dice, yo sé que va a resucitar en la resurrección, en el día postrero. Jesús la lleva otra vez a donde él quiere llevarle y dice, pero es que yo soy la resurrección, yo soy la vida. Y no el que vaya a creer en mí, sino que el que cree ya en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Pues por supuesto que ella le dice que sí. Después termina este diálogo, hasta ahí llega. En el 28,
van y le dicen a María, la hermana de Marta, le dicen en secreto, el maestro está aquí y, ¿qué dice? Te llama. Ahora, ¿qué hace María? Cuando ella oye esto, se levanta deprisa y va donde él. La primera cosa que le dice al encontrarse con él es que, lo primero que ella dice es que cuando se encuentra con él y le dice, al final del 32 dice, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Exactamente lo mismo que dijo Marta, pero hay un detalle que hace que sea diferente el encuentro de María con Jesús al que fue el de Marta con Jesús. Devuélvete al comienzo del versículo 32. ¿Qué dice? ¿Que ella dice algo? No, ella hace algo. ¿Qué hace? Se postra. Lo primero que hace es que lo adora, le busca su corazón, quiere conocerle, tal vez tenía la pregunta, ¿y por qué no llamaste? ¿Por qué no me llamaste a la vez que salió mi hermana? ¿Por qué tuve que esperar? ¿Por qué solo en ese momento? ¿Quién sabe? Pero ella quiere conocer el corazón de Jesús. Y cuando ella la adora y le hace exactamente la misma pregunta que le hizo Marta, fíjense que en el 33, ¿qué es lo que mueve el corazón de Jesús? ¿Cómo se expresa que el corazón de Jesús fue movido? ¿Qué dice de Jesús? Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban, también, primero, llora. ¿Recuerdan que él lloró sobre Jerusalén? Él llora. Segundo, ¿qué dice? Se estremece en espíritu, en su ser interior. Tercero, se conmueve. ¿Y sigue el diálogo entre ellos? No. Jesús inmediatamente comienza a accionar. ¿Dónde pusiste? Bueno, ¿dónde lo pusiste? Y le dicen, ven, a ver, y él vuelve y llora. Le dicen, mira cómo le amaba. Bueno, ellos no entienden qué es lo que está pasando. Y en el 38 dice otra vez, ¿qué le pasa a Jesús? Profundamente conmovido otra vez, se va al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra muy grande que le habían puesto encima. ¿Y él qué dice? Quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, otra vez en su condición natural, intelectual, correcto lo que decía, pero no ha entendido que el otro funciona en un nivel espiritual que está por encima de lo natural. Y le dice, Señor, hiede ya porque es de 4 días. ¿Y qué le contesta Jesús? ¿No te he dicho que si creyeres? No, no te he dicho que si crees. Ahora, la fe es presente. Yo no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Tal vez la manifestación de tu fe será en el futuro, verás. Pero la fe es ya, hoy, cada día, siempre. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos de alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía siempre que me oyes, pero lo dije por causa de esta multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Entonces era necesario seguir dándole la orden para que quedara completamente libre, y le dice, desatadlo y dejadlo ir. ¿Qué mueve el corazón de Cristo? Esa adoración, ese quererlo conocer a Él. Amados, el ADN nuestro de esta familia de la fe es esa relación con el Padre a través de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Es ese conocer su corazón. Es decir, yo quiero conocerte a ti. Esto es lo que Dios nos ha dado.
pueda que haya el instituto ministerial, pueda que haya encuentros, pueda que haya ministerio de jóvenes, están los niños, está Caleb, todo esto que sucede, gloria a Dios por lo que Dios nos ha dado. Solo quiero que no pierdan de vista que el eje central que mueve todo esto es la persona del Espíritu Santo, y es el aprender a crecer en el conocer la voz de Dios, la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que me está diciendo? Dar pasos firmes, siempre estar de acuerdo con mi liderazgo, que ellos también me ayuden, me guíen, me indiquen, me enseñen a oír y a manejar la revelación que el Espíritu Santo da para cumplir la visión que Dios nos ha dado y la misión a la que nos ha llamado. Pongámonos de pie. Quiero que terminemos con esta oración. Declara tú: Padre, quiero conocerte más como Padre. Jesús, quiero conocerte más como mi Salvador, pero mi Señor y mi amado. Espíritu de santidad, quiero conocerte más en la revelación que me des, que yo no sea un estorbo, que mi orgullo no sea un impedimento. En este día 19 de febrero del 2012 me humillo ante ti y te digo: quiero conocerte más, te necesito. Y después de que cantemos esta oración, cada uno lo bendigo en el nombre de Jesús y declaro que la bendición del Todopoderoso te acompaña y te lleva, te cuida, te rodea. Que el rostro del Poderoso y el Santísimo refleje la vida que llevas por dentro y del que eres portador. Yo te llamo Padre y te alabaré ahora, mañana y siempre. Eres mi Padre. Yo te amo, Padre, pues tu hijo soy. Ahora, mañana y siempre eres mi Padre. Yo te busco. Padre, yo te busco, Padre, tu rostro buscaré. Ahora,
yo te sigo, Padre. Tu rostro buscaré. Ahora, mañana.